Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy estamos disfrutando de una mañana muy agradable y esperamos que el mensaje de hoy pueda ser un mensaje de bendición para cientos y miles de personas que nos escuchan y para cada uno de ustedes también que están aquí en el santuario. Que Dios los bendiga, al igual que las personas que nos escuchan a través de las redes de internet. El día de hoy tenemos un hermoso mensaje y vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios en Lucas capítulo número 17, verso número 11 al 19. Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. La palabra de nuestro Señor dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y a gran voz. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, o sea, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. Te pedimos que la hagas una bendición, Señor, en cada corazón que la escuche el día de hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, por la vida, por la fuerza, por la salud, para poder pregonar tu palabra, Señor. Esperamos que las personas que nos escuchan en el YouTube puedan ser bendecidos. Los hermanos que están en este santuario, Señor, que tú también los bendigas a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Yo sé que el título, o el tema, porque título es incorrecto, de acuerdo a las leyes de la homilética, es el tema. El tema tal vez les cause un poco de extrañeza, pero así es: los 9 malagradecidos. Los 9 malagradecidos. Había un hombre que su trabajo era ir a traer agua. Ustedes saben, en aquellos años cuando no había agua en las casas, y entonces las personas que trabajaban, a veces esclavos, ellos eran los encargados de ir al río o ir al agua a traer el agua. Y había un hombre que era un hombre, pues tenía fuerzas, y era el que le encargaban el agua todo el día, solo que él iba y traía para llenar el lugar donde usaban ellos para el agua, o sea, para subsistir, para tomar y para todo. Y era su trabajo ir y venir. Y usaba un palo, una vara larga, un palo grande, y se la llevaba aquí aquí en la espalda, ¿verdad? En los hombros, y siempre cargaba. Era un cántaro de este lado y otro de este lado. Era una olla grande de barro que traía. Y ese era su trabajo, y él todos los días iba y venía, ¿verdad? Pero la olla que estaba de este lado estaba crack, o sea, estaba rajadita, y tiraba agua en el camino,
un poquito de agua, así iba tirando, de manera que cuando llegaba a la casa de donde estaba el dueño, ¿verdad? Era muy poca el agua. Y había un hombre encargado de de la servidumbre. A veces le llaman maestresala, ¿verdad? Pero ese hombre encargado de la servidumbre, pues miraba el problema. Allá como al año le dijo el hombre que traía el agua, dijo patrón, y yo tengo un problema, esta olla está todo rajadita y está tirando agua por todo el camino. Y el hombre le dijo, ya me fijé en eso. Y te quería dar las gracias. ¿Pero por qué? Digo, porque mira, yo me fijé. Dice que cada vez que tú pasabas, ibas chorreando el agua así. Entonces me alcanzó una cosa. Fui y sembré flores. Y por eso tú miras que de ese lado hay flores, del otro lado no hay. Y esas son las flores, dice, que yo uso para llevarlas al dueño. Te quería dar las gracias por eso, dice. Yo no me encargué y tú las regabas todos los días que pasabas. Estamos hablando de los 9 malagradecidos. Y estamos hablando también aquí de 10 leprosos. Ahora, eran 10 entre un grupo, como contó Jesús, ¿verdad? Rápido que eran 10, porque se pararon de lejos. Y Jesús no iba a hacer 1, 2, 3, 4. No, pero ¿sabe qué? Él no necesitaba, Jesús lo sabía. Además de eso, Jesús sabía matemática también, porque él fue a la escuela, a Nazaret, ¿verdad? Estuvo bien preparado. La cosa está que la Biblia dice que en una ocasión el Señor Jesús decidió dejar Galilea, porque más que todo, Nazaret está en Galilea, ahí está el mar de Galilea también. Y entonces decidió dejar Galilea para ir a Jerusalén. Pero en medio de Galilea y Jerusalén está Samaria. Los viajeros forzosamente tienen que pasar por ahí, a menos que le saquen la vuelta. Pero es mucho trabajo. Y recuérdense que en una ocasión Jesús pasó también y encontró a la mujer samaritana, ¿verdad? Y en esta ocasión que él decidió salir de Galilea para Jerusalén, pasando por Samaria, ahí dice que encontró a estos leprosos. Ahora, la lepra en el Antiguo Testamento era considerada una enfermedad incurable. Por eso los leprosos, hermanos, tenían que vivir afuera de la ciudad. Ahora, si usted quiere saber los procedimientos para el tratamiento de una persona que tenía lepra, usted puede leer Levíticos capítulo número 13 y capítulo número 14. Y ahí se va a dar cuenta usted de los requisitos o la manera en que se trataban a las personas que tenían lepra. La palabra lepra proviene del griego y significa escamoso, que le salen como escamitas. La lepra es una enfermedad terrible. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado lo que es la culebría, ¿verdad? La culebría que le sale en el cuerpo es algo feo. La persona, gracias a Dios, yo no he padecido de eso, ¿verdad? Pero la persona que tiene eso no puede a veces dormir porque le molesta si se acuesta por este lado, ¿verdad? Y a veces hasta supura un poquito eso. Pero no es de compararse con la lepra, porque la lepra era más grande. Comienza con erupciones en la piel, en los brazos, en el cuerpo, en todo, y a veces hasta en la cabeza le salen erupciones. Primeramente son rojizas, como granos que le brotan, y luego se va regando como escamas de color blancuzco, escamoso. El historiador Flavio Josefo dice que los leprosos, los pobres, los ciegos y las estériles eran considerados muertos en vida. Fíjese,
eran considerados muertos en vida. Y de pensar, hermanos, que la lepra existe todavía. La lepra existe todavía. Sí hay enfermedades de lepra. Y les digo porque cuando yo estaba estudiando en el instituto, o sea, en el seminario, uno de nuestros trabajos era ir a los leprocomios. Y ahí íbamos a predicarles a ellos. Y yo me acuerdo de las miradas tristes de estos hombres. Cuando ya se terminaba el servicio, ellos querían darle la mano a uno, pero no se permitía. No se permitía. Entonces, nomás los saludaban así, pero yo siempre me quedaba viendo, ellos se quedaban con la mirada triste, ¿verdad? Por su condición en que estaban leprosos. Y hermanos, aunque sabemos, no estamos predicando acerca de eso, de la comparación, de que la lepra es el tipo del pecado, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero estamos hablando aquí de una historia de 10 hombres, 10 personas. Entonces Jesús decide pasar por Samaria, yendo para Jerusalén. Yo no sé si usted tiene en su mente el mapa de Israel, y si no, en su Biblia usted lo tiene. En las últimas partes de la Biblia, ahí está el mapa de Israel. Y usted se va a dar cuenta que Galilea está al norte, Samaria está en el centro y Jerusalén está al sur. Verso número 11 dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y cuando Jesús iba rumbo a Jerusalén, y cuando él tuvo que pasar en Samaria, dice el verso número 12 que al entrar a esa aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿por qué se pararon de lejos? Se pararon de lejos por la sencilla razón de que ellos no se les permitía vivir adentro de la ciudad. Regularmente los leprosos estaban fuera del muro de Jerusalén. Allá estaban ellos. Estaban retirados. Estaban aislados. Si ustedes estudian, como les dije, Levíticos capítulo 13 y 14, se dan cuenta que cuando resultaban esas erupciones en el cuerpo de una persona, tenían que llevarlo al sacerdote. Y el sacerdote lo examinaba minuciosamente. Si miraba que era sospechosa las manchas que tenía, dice que lo ponían retirado en un lugar apartado. Y 7 días después, el sacerdote regresaba otra vez a revisarlo. Y si todavía no había sanado, entonces dice que le daba 7 días más y a los 7 días volvía a regresar. Y si ya más o menos se miraba que a sus manchas se iban yendo, entonces lo mandaba que se bañase, se lavase, se cambiase de ropa y lo declaraban limpio. Pero si no, entonces tenía que estar fuera de la ciudad. Los familiares tenían que llevarle su comida a un cierto lugar, pero el leproso tenía que estar retirado. Cuando ya la familia se iba, entonces el leproso se acercaba a agarrar su comidita. Tal vez su cambio de ropa, no sabemos, pero tenía que vivir fuera de la ciudad. Y esos hombres que nos cuenta la historia estaban fuera, porque dice que ellos salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y le dijeron a Jesús. Y una de las cosas que yo me fijo aquí, no le dijeron: Señor, sánanos. No le dijeron eso. Sencillamente le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Pero sabe que Jesús se las pesca al aire. Así es Jesús. Ya sé lo que estos quieren. Lo que estos quieren es que sean sanados. ¿Qué quieren? Solamente la expresión de decir: ten misericordia de mí. Jesús dijo: no, ya sé lo que ellos quieren. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros vemos es que Dios, el Señor, no ignoró a los leprosos.
De la misma manera en que usted tiene necesidad, ustedes tienen necesidades, Dios no los va a ignorar. Dios va a poner atención a su querella, a su petición, a lo que usted desea. Dime, yo creo que así es Dios. Dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Para qué me llamas? Usted pronuncia el nombre de Jesús. Jesús va a estar ahí. ¿Para qué me llamas? ¿Qué es lo que quieres? Porque es una de las cosas que a Dios le encanta que nosotros le pidamos. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. El que busca, halla. Entonces, esos pobres hombres se pararon de lejos y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Quién sabe cuántos años ellos habían vivido aislados? ¿Cuántos años ellos estaban fuera en las inclemencias del tiempo? Ustedes saben que a veces hay lluvia, a veces hay frío, a veces hay calor. Y no es lo mismo que estar en casa que estar fuera de casa. Siempre sale el dicho que dice: There is no place like home. No hay un lugar como la casa de uno. Porque uno puede ir a visitar a una persona y está bien por unos días, pero tarde o temprano usted quiere regresar a su casita. Se siente más, yo no sé, no estamos despreciando la casa de nadie más, sencillamente que en casa uno se siente mejor. Y ellos anhelaban estar en su casa, ellos anhelaban estar con su familia. Pero por cuántos años no sabemos, ellos estuvieron fuera de la ciudad. Jesús, entonces, sabiendo lo que ellos querían, vamos a ir al siguiente versículo. Ahí lo tienen ustedes en su Biblia. Versos 15 y 16. Dice que cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué razón tenían que mostrarse? Estaban leprosos, pero ellos tenían que dar un paso de fe también. Porque mire, Dios quiere sanarnos, Dios quiere tocarnos, pero nosotros tenemos que dar un paso de fe. Porque si ellos hubieran dicho: no, pues no nos tocó Jesús, ¿para qué? ¿Verdad? No, el Señor les dio una voz de mando. El Señor les dio instrucciones: vayan, muéstrense al sacerdote. Ellos, sin vacilar, se fueron. Y aconteció que mientras ellos iban caminando, ¿qué resultó? Su lepra fue limpiada. Ellos se miraron, como dicen aquí en Texas, dice: wow, ya no tengo nada. O en México donde dice: caramba, ya no tengo nada. Y así cada nación tiene sus dichos, ¿verdad? Ya no tengo nada. Y se miraban uno con otro: ya no tengo nada. ¿Por qué tenían que ir con el sacerdote? Porque la ley así lo decía. Como les digo, si ustedes leen Levíticos 13 y 14, se van a dar cuenta la ley que había ahí. Era un cierto protocolo que ellos tenían que seguir para ir con el sacerdote, mostrarse, y el sacerdote los tenía que declarar a ellos limpios. Entonces ya ellos podían, fíjese, imagínense, 10 leprosos que estaban fuera, ahora podían regresar e integrarse a la sociedad, integrarse con la familia, abrazar a sus hijos, abrazar a su esposa si tenían esposa. Qué bonito, ¿verdad? El hogar se podía otra vez integrar, se podía unir ese hogar. Pero aquí hay algo que nos llama la atención. El verso 16 que dice que entonces uno de ellos, habiendo sido sanado, volvió glorificando a Dios, dando gran voz, y se postró rostro a tierra, dice, a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Imagínense ustedes, hermanos, a un hombre postrado en tierra, rostro en tierra, a los pies de Jesús. A mí siempre me gusta probar la mente de los estudiantes
en el instituto bíblico. Y hasta ahorita, durante todos estos años que les he hecho la pregunta, no me han dado una respuesta correcta. Lo siento mucho. Y tenemos varios estudiantes en el instituto, pero ni uno de ellos me ha dado la respuesta correcta. Y la pregunta es muy sencilla. De los 10 leprosos, ¿cuántos leprosos vinieron a darle las gracias al Señor? Y todo el tiempo me responden 1. Yo les digo 0, ninguno. Porque el que vino ya no estaba leproso. Amén. Decía mi papá, la cabeza no es solamente para el sombrero mío, es para pensar también. Entonces regresó uno y se postró. Y sabe que las personas 1 son muy poquitos. Y los 9 son bastantes. Porque Jesús le dijo en el verso 17 y 18 que no fueron 10 los que sanaron, los que fueron limpios. Y los 9, ¿dónde están? Amén. Y los 9, ¿dónde están? 9 malagradecidos. Y sabe que muchas veces nosotros los criticamos a ellos y resultamos siendo igual a ellos. No le voy a decir sí o no, porque son estribillos que usan los predicadores. Pero es la verdad. Respiramos el aire y no le damos gracias a Dios por el oxígeno. Aleluya. No le damos gracias a Dios porque tenemos pulmones buenos. Hasta que, ay, el COVID, ay, mis pulmones, la neumonía. Ay, ahí sí se acuerda de Dios, ¿verdad? Ay, Dios, sáname, Señor, porque ya no puedo respirar, Señor. Pero mientras tiene sus pulmones y puede respirar, no dice nada. Tiene trabajo, tiene su carrito, tiene su casa. En inglés dice que many people take things for granted. O sea, que lo toman como un hecho. Eso lo tengo yo porque a mí me ha costado. He sudado para tener todo eso. No, Dios le ha dado las fuerzas, Dios le ha dado la inteligencia para tener lo que usted tiene. No es su casa, es la casa que Dios le ha dado. No es su carro, es el carro que Dios le ha dado. No es su salud, la salud que Dios me ha dado, el aire que Dios me da. Pero no le dan gracias a Dios. Ahora, ¿cuántas personas podría terminar el año de este año y decir, yo le doy gracias a Dios porque no falté ni un domingo a la iglesia? O no falté ni a un culto de la iglesia. Estuve a la mitad del servicio, de la semana. Y estuve los domingos también. ¿Cuántos pueden decir eso? Ay, pastor, nos está dando muy duro, pastor. Si a veces el zapato nos aprieta en los callos. Pero hay un dicho que dice, ¿verdad? Que es muy bonito. Cuando la chaqueta le queda, póngasela. Es muy bonito, ¿verdad? Cuando la chaqueta le queda, póngasela. Acepto la exhortación. Porque eso es muy bonito. Porque mire, 9 malagradecidos. Hay un montón. Millones, 9 millones. Trillones. ¿Quién sabe? La cosa está que hay mucha gente malagradecida en este mundo. Tiene tantas bendiciones de parte de Dios y no le agradecen a Dios por todo lo que Dios le ha dado. Pero siempre va a haber un agradecido. Siempre va a haber un número 1. Ese regresó y le dio gracias a Jesús por haberlo sanado. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Yo me imagino que lo tomó de la mano y le dijo, levántate. Así le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Él ejercitó su fe como los otros, con la diferencia que los otros no regresaron
a darle gracias al Señor. Yo espero que usted sea una persona agradecida. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Vamos a ser agradecidos con Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Por las luchas. Por las pruebas. Por los sufrimientos. Por la guerra que el diablo nos ha presentado y por las victorias que hemos ganado. Porque si no tenemos pruebas, hermanos, no hay victorias. Si no tenemos lucha, no hay victoria. Entonces, gracias a Dios por todo eso. Qué bonito mensaje, ¿verdad? De parte de este hombre, un hombre agradecido. Y los 9 malagradecidos. Allá en Daniel capítulo número 12, verso 4, dice que en el tiempo del fin la ciencia iba a aumentar. Y sí, donde quiera que nosotros vemos, la ciencia ha aumentado. Amén, amén. Su teléfono celular le dice un montón de cosas. Tiene tantos apps que tiene, ¿verdad? Terrible. A veces uno ni los usa. Lo único que mucha gente usa es nomás para llamar y recibir llamadas. Textear, no puedo textear. No puede hacer otras cosas. Y a veces no lo necesitamos. Con llamar y responder, eso es todo lo que necesitamos. Pero la ciencia ha aumentado. Y entonces ahora la lepra puede tratarse con medicamentos, con medicación. La mayoría de pacientes pueden continuar sus vidas normalmente con la ayuda de un tratamiento ahora. Fíjense qué bonito. Ya no tienen que ser aislados. No. La enfermedad, dice, solo es moderadamente contagiosa cuando se deja sin tratamiento. Pero una vez que usted toma la medicación, los medicamentos, usted no podrá contagiar a nadie más. Es como, por ejemplo, el COVID, ¿verdad? Que usted tiene que cuidarse para no contagiar a alguien o no ser contagiado. Pero la lepra es peor porque a veces simboliza el pecado y el pecado lo contagia a muchas gentes. Hay muchos contagiados de la lepra del pecado. Pero bueno, estamos hablando acerca de la lepra que dice afecta, hermanos, hasta las extremidades, las manos, los pies, los codos, los ojos, la piel, los nervios. La lepra es terrible. Este hombre leproso, hermanos, mostró agradecimiento. ¿Muestra usted agradecimiento a Dios? ¿Sí? Porque hay personas que dicen, pero ¿de qué tengo que darle gracias a Dios? Es cierto, porque yo me imagino, por ejemplo, algunas personas que nos escuchan en el YouTube, es posiblemente perdieron un ser querido este año. Si no lo perdieron, gracias a Dios. Pero usted conoce a alguien que murió. Tal vez ustedes, yo conozco muchas personas que venían a mi oficina y murieron del COVID. Aún mi hermano querido que yo tenía, falleció este año. ¿Y en dónde podemos encontrar, darle gracias a Dios en esto? Y hay una manera en que yo pensé darle gracias a Dios, por ejemplo, en el caso de mi hermano. Señor, te doy gracias porque te conoció. Te doy gracias porque te sirvió. Te doy gracias porque terminó su carrera con victoria. Te doy gracias porque cuando Él llegó al cielo, tú lo recibiste. Hay que dar gracias. Gracias porque nos prestaste a esta persona por tantos años. Vivió con nosotros. Gracias, Dios. Gracias. Tenemos que dar gracias. Es lo que se llama el Thanksgiving. Esta semana que viene,
Muchas personas van a estar celebrando el Thanksgiving, lo que se llama dándole gracias a Dios, lo que se llama Día de Acción de Gracias. El pueblo de Israel, hermanos, tenía 3 fiestas importantes. Primero la Pascua, después los panes sin levadura y luego una gavía. Esa gavía era el primer fruto que ellos cosechaban y tenían que llevarla al sacerdote. Y ese era un agradecimiento que ellos tenían por la cosecha que Dios les había dado. Dios les ha dado a ustedes cosechas. Dios les ha dado a ustedes bendición. Ahora, es la primicia. Esa gavía significa la primicia. Los primeros frutos de su siega lo presentaban. Y ustedes pueden verlo en Levíticos capítulo 23, versos 10 y 11. Anótenlo si quiere. Levíticos 23, 10 y 11. Ellos iban al templo, presentaban. Ellos daban gracias a Dios por lo que ellos tenían. Era un ritual muy hermoso. Era para demostrar que ellos tenían gratitud a Dios. Y regularmente esa fiesta caía el domingo. Y tiene gran significancia porque el domingo fue cuando el Señor Jesús resucitó. Del sábado para el domingo, Él resucitó. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La gavía significa primicia, lo primero. Jesucristo resucitó. Pero si ustedes ven también allá en Mateo, capítulo 27, versos 52 y 53, ustedes pueden ver que juntamente con Cristo resucitaron varias personas. Y los miraron, dice, caminar por la ciudad. Pero ¿por qué se le llama a Cristo las primicias? Porque Cristo resucitó y nunca jamás murió otra vez, ni va a volver a morir. Mientras que las otras personas, como Lázaro y estas personas que resucitaron mencionadas en Mateo capítulo 27, 52 y 53, que resucitaron y la gente los vio caminando por la ciudad, eran santos, cristianos que habían muerto y habían resucitado otra vez. Dice que ellos murieron otra vez. Ellos murieron otra vez. Y por eso Jesucristo es las primicias. Porque Cristo no volvió a morir. Hay una gran enseñanza, hay gran significancia. Pero lo importante aquí es que el pueblo de Israel, ellos tenían esa fiesta para darle gracias a Dios por los frutos, por la cosecha, por sus bendiciones. Y a mí me alegra mucho que ese país, los Estados Unidos de América, también han adoptado esa práctica de darle gracias a Dios. Yo creo que es algo bueno que nosotros podemos hacer, reunirnos como familia. ¿Cómo fue que sucedió todo esto? Allá por el año 1620, ustedes se recuerdan que los ingleses vinieron. Era un barco que se llamaba The Mayflower, que traducido al español sería el Flor de Mayo. Un barco de 100 pies de largo, más o menos 30.48 metros de largo, por 25 pies de ancho, 7.6 metros de ancho. Era pequeño el barco, pero tenía sus veleros. Y con velas era que se movía. Y en un espacio tan reducido, cupieron 102 personas que salieron de Inglaterra rumbo buscando un nuevo mundo.
Además de eso, la tripulación contaba con 33 trabajadores. Y ellos se vinieron. El viaje, hermanos, duró 2 meses. Para ser más exactos, el viaje duró 66 días. Salieron allá en septiembre ellos de Inglaterra. Se llamaba Plymouth, Inglaterra, England. Y llegaron a América en el mes de noviembre de ese mismo año. Y llegaron a lo que hoy se llama Plymouth, Massachusetts, o sea, es la Nueva Inglaterra. Le pusieron el mismo nombre. En ese barco de The Mayflower fallecieron 2 personas por hambre. No había suficiente comida. Algunos se enfermaron de diferentes enfermedades, pero dice que venían 3 mujeres embarazadas. Uno nació en el mar, o sea, venían en el mar y le pusieron Océanos a ese niño que nació. Y cuando llegaron a América, aquí en América nació un niño y una niña. No más que parece que una de las niñas nació muerta y la otra con vida. A la que nació con vida le pusieron la Peregrina, de apellido White. Y así ellos, dice que cuando llegaron acá, era un tiempo de frío, mucha nieve. No podían desembarcar. Estuvieron en el barco por un tiempo, pero al fin ellos lograron salir. Porque ya tenían que hacer algo, tenían que trabajar, hacer una cosecha. Pero sabe que una de las cosas que yo estaba viendo aquí, que para sorpresa de ellos, cuando ellos desembarcaron, un indio hablaba inglés. Y los interpretaba con los que estaban aquí, los Wampanoag, les ayudaba. Dice que este indio, lo que pasó, que unos ingleses lo secuestraron y se lo llevaron por un tiempo. Y durante el tiempo que él estuvo ahí con él, aprendió el inglés. Y después logró escaparse y regresar de nuevo otra vez aquí a América. Y se llamaba Squanto. Él fue el que les ayudó a ellos a interpretar. Dice que les enseñaron a cómo cosechar el maíz, el frijol, porque ellos no sabían eso. El maíz y el frijol es Miren, hermano, yo estaba oyendo que dice que parece que no voy a mencionar el país, pero es de Centroamérica. Y dice que ahí las personas que son pobres solo frijolito negro comen, dice. Y las personas que tienen dinero comen pinto beans, o sea, frijolito rojo. Es lo que dice. No, yo sé que no es el país de ustedes, no, es otro. Solo los pobres comen frijol negro, dice. Pues entonces yo fui siempre pobre. Porque a mí los frijolitos negros me encantan. Son más sabrositos, ¿verdad? Es comida de rey. Y si usted come bastante frijol negro, usted va a tener pelo negro todo el tiempo. ¿Verdad? Como mucho frijolito negro. Pues les enseñaron ellos a plantar, les enseñaron ellos a cosechar, de tal manera que un año después, cuando ellos, hermanos, tuvieron ya la cosecha, dice que se juntaron los indios, se juntaron los americanos y tuvieron lo que se llama su primera fiesta del Thanksgiving, dándole gracias a Dios, porque Dios los había ayudado a llegar a este lugar, un lugar libre, en donde ellos podían a orar, ellos podían adorar a Dios, es lo que ellos buscaban, libertad para poder servir a Dios. El presidente Lincoln, perdón. Ya estoy dándole fama a ese otro presidente, ¿verdad? En 1863, Abraham Lincoln declaró Thanksgiving, pero lo declaró la 5ª semana del mes de noviembre. Pero había un problema, dijeron ellos, que a veces el mes tiene 4 semanas, a veces traía 5 semanas, y entonces lo que ellos hicieron fue llevarlo de nuevo al Congreso, y fue en el mes de diciembre de 1941, cuando el Congreso aprobó de nuevo
una ley en donde se quedó desde ese tiempo para acá que el Thanksgiving, o sea, el Día de Gracias, se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. No importa si trae 3, 4, 5 meses, no importa. Es el cuarto jueves del mes de noviembre. Se celebra el Día de Acción de Gracias. Qué bonito. Muy bonito. Ahora, yo no sé si ustedes, pero me imagino que sí, se van a juntar con su familia. Y sean ustedes el número 1 de los 10 leprosos. Denle gracias a Dios. Por su familia, por sus hijos, por todo. Denle gracias a Dios, por la iglesia, por el pastor que los regaña. Denle gracias a Dios. Ese pastor nos regaña mucho. Gracias, Dios. Nos mantiene despiertos. Sí, para no dormirnos. Gracias, Dios. Gracias por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por el trabajo. Van a tener mucha comida en sus mesas, ¿verdad que sí? Muchos días después de que coman ya no van a poder ni caminar. Ay, yo comí demasiado. Gracias a Dios. Aunque la comida está cara ahora. La inflación está tremenda, ¿verdad? La gasolina está cara. Aunque aquí en Dallas, aquí en Texas tenemos mucho aceite nosotros, no hay problema, ¿verdad? Usted va a alguna gasolina, $2.97 consigue el galón. Pero allá en California, en otros lugares, $4, $5, $6, $7 el galón. Y por eso 2 millones de personas se han movido para Texas, fíjese usted. Por eso es que están edificando muchas casas, pero Texas tiene tanta tierra que pueden pasar miles de años y no se puede llenar, porque Texas tiene tanta tierra. Usted viaja para el sur, tantos campos que hay allá, mucha tierra, muy bonito. A mí me gusta ver los caballos, las vacas, tan bonitos los ranchos, ¿verdad? Muy bonito. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Esta semana. Gracias, Dios, por todas sus bendiciones. No permitas que yo sea como los 9 malagradecidos, Dios. No, que sea el número 1, Dios, que te dé gracias a ti. Fíjese que quiero terminar con esto. Estaba yo viendo las noticias. Mucha gente que ha salido voluntariamente de los Estados Unidos se han ido a retirar a su país o otros los han empujado un poquito fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero de todas maneras, me gusta mucho la acción de ellos. Mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y todos los eños, ¿verdad? Para allá, para el sur. Se juntan, dice, aprendimos algo de los Estados Unidos, dice, y se juntan, los mexicanos en guajolote le llaman, ¿verdad? El pavo, el chompipe, como quiera, ¿verdad? Los tejanos le llaman guajolote. La cosa está, el pavo, ese animalito. Y ahí lo ponen sobre la mesa. Y qué bonito. Y dice, algo aprendimos de los Estados Unidos. Los mexicanos se juntan. Los guatemaltecos, salvadoreños se juntan. Y dice, vamos a celebrar lo que aprendimos en los Estados Unidos. Qué lindo, ¿verdad? Si usted tiene familiares, mándeles unos centavitos allá. Mira, aquí te estoy dando unos centavitos. Cómprate tu pavo, lo que sea, como tú le llames. Celebren el día de gracias con nosotros. Nosotros vamos a estar aquí y ustedes allá, y últimamente por medio del celular se pueden estar comunicando, ¿verdad?
Que la gente aprenda a ser agradecidos delante de Dios. Eso es lo importante. No importa en qué país viva, pero que la gente tenga ese sentido, ese deseo de decirle: Dios, gracias por la vida que nos das. Gracias por la familia. Gracias por tus bendiciones. Aunque hemos tenido luchas y pruebas, pérdidas y lo que sea. Pero de todas maneras, Señor, tú eres nuestra ganancia. Tú eres nuestra bendición. Tú eres nuestro amparo. Tú eres nuestra fortaleza. Dale gracias a Dios. Enséñale a las personas que sean agradecidos delante de Dios. Con eso quería terminar. Me impactó mucho, me llenó mucho mi corazón de ver personas que han salido de los Estados Unidos, pero ahora ellos celebran allá su día de acción de gracias. Voy a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que hemos expuesto. Una palabra sencilla para que todas las personas lo puedan comprender, Señor. No estamos predicando aquí mensajes con mucha teología, sino con la palabra tuya, Señor, que la gente pueda comprender. Y te damos gracias, Señor, por este tema de que un hombre tuvo gratitud, pero hay mucha gente, como los 9 malagradecidos, y esperamos que nosotros no seamos parte de los 9, sino que seamos parte del 1. Que demos gracias por tus bendiciones. Oro por las personas que nos han estado escuchando, Señor, en el YouTube. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, Señor. Bendice su familia. Bendice a los hermanos que están en este santuario, Señor. A cada uno de ellos. Que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ellos. Que su corazón pueda desbordarse, Señor, en gratitud por todo lo que tú has hecho con nosotros. Hemos tenido luchas, es cierto. Hemos tenido problemas, es cierto. Pero también tú has sido nuestro amparo y fortaleza en todas las tribulaciones. Tú, Señor, nos has ayudado hasta este momento. Y por eso te damos gracias y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.